un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó. Bendiciones para todos nuestros queridos hermanos y amigos que se conectan en esta hora a nuestra transmisión, El Pan Nuestro de Cada Día. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Pastor Edilberto Mendoza y su esposa Gisela Valladares, y de su iglesia Monte de Sion Martorell. El día de hoy queremos darle una vez más la bienvenida al reverendo Jorge Trejo, que nos estará compartiendo una nueva serie titulada Las siete trompetas del Apocalipsis. Pastor, Dios le guarde. Muchas gracias, hermana Zulma. Me place mucho saludarle, estar una vez más con ustedes, con el pastor y su familia, con la congregación y todos los hermanos y amigos que son fieles a la iglesia, fieles al canal, fieles a cada uno de los programas. Así que para todos ustedes, nuestro respetuoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo, y bendecido. Me place una vez más estar con ustedes para compartir esta serie sobre escatología, que para algunos es un poquito complejo, algunos se asustan, pero que aquí dentro de las páginas del libro de Apocalipsis hay tesoros escondidos, cosas maravillosas que nos dan la idea clara del tiempo que estamos viviendo, y eso es un clarinazo, una voz de alerta para el pueblo de Dios, para nosotros entender que es tiempo de acelerar nuestra vida con Dios, que es tiempo de reafirmar nuestros corazones y de perseverar hoy más que nunca en este precioso camino. Amén, amén. Para nosotros también es un privilegio, pastor, tenerlo en esta serie, que nos comparta detalle a detalle y responda a nuestras preguntas acerca de estos temas que son muy importantes, que nosotros sepamos, que conozcamos más y comparta ese conocimiento que usted tiene. Pastor, para continuar vamos a tomar unos segundos para compartir este enlace para que más personas sean bendecidas con esta tremenda enseñanza, esta nueva serie que sé que va a ser de mucha bendición para todos y que, verdad, estamos muy contentos de poder compartir. A ver, ¿listo? Amén. El gusto es para mí y la bendición también. Amén, amén. También recuerde que puede seguirnos en YouTube e Instagram como Iglesia Monte de Sion Martorell. Ahí puede encontrar también las enseñanzas anteriores que el pastor nos ha hecho. Por ejemplo, nos ha hecho la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, la serie también los 7 sellos del Apocalipsis. Ahí pueden encontrarlos en YouTube. Están los videos de esas series anteriores que el pastor nos ha hecho. Listo, pastor. Pastor, antes de continuar, nos gustaría que nos dirigiera, por favor, con una oración. Claro que sí, hermana Zulma. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. En este día estamos en su presencia, bendecidos y agradecidos por el privilegio una vez más de compartir la palabra con muchos hermanos, con muchos amigos allá en sus hogares. Gracias por darnos la vida, por darnos la salud y el privilegio, Señor Jesucristo, de estudiar un poco más de su palabra. Glorifícate en la vida de cada oyente, de cada hermano, de cada familia. Bendíganos, Señor Jesús, denme la inspiración que yo necesito, Señor, para que en este día pueda ser claro y pueda bendecir a muchas personas a través de esta enseñanza. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. También recuerde que pueden escribirnos sus peticiones de oración y enviar sus preguntas. Pastor, sin más retraso, predíquenos. Gracias, hermana, muy amable. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a retomar. Ya hace unas semanas nos habíamos retirado por algunos compromisos familiares, y agradezco mucho al pastor y a la iglesia por haberme permitido
estos días de ausencia, pero aquí estamos una vez más para reiniciar el tema y esperando que ustedes tengan el mismo ánimo que tuvieron antes para recibir estas enseñanzas. Quiero, mis amados hermanos, tener un breve resumen de lo que dijimos en la última clase, eso con el propósito de refrescar un poquito nuestra memoria y volver, digamos, como a engancharnos en la idea que traíamos semana tras semana. Ya hoy nos enfocamos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, donde se habla del séptimo sello y la primera trompeta. Y cuando usted lee ahí el capítulo 8, en este capítulo dice la Biblia que el Cordero abre el séptimo sello, que consiste en 7 trompetas de juicio. Ya sabemos que 7 en la numerología bíblica es número de perfección, es número de Dios. Las trompetas en la Biblia significan mucho para el pueblo cristiano. Habla de marchar, también habla de alarma. Para el pueblo de Dios significa marchar hacia la eternidad, es decir, hablando del rapto de la iglesia. Para el mundo pagano, las trompetas representan una voz de alarma anunciando que el Señor va a ejecutar sus juicios sobre esta tierra. Estas 7 trompetas son similares a las 10 plagas que Dios envió a Egipto en los tiempos de los faraones. Esto significa que otra vez Dios oirá el clamor de los judíos como en los tiempos de Moisés y habrá juicio para las naciones que maltrataron al pueblo judío. Por eso, cuando usted lee capítulo 10 de Números, versículos 1 y 2, la Biblia dice que Dios le ordenó a Moisés hacer 2 trompetas de plata a base de martillo. Esas trompetas tenían diferentes sonidos, tenían 7 sonidos diferentes y ese sonido, cada sonido diferente tenía un mensaje. No olviden, hermanos, que la Biblia tiene muchos símbolos. La Biblia, por ejemplo, cuando hablamos de oro, el oro representa la divinidad. Cuando hablamos de plata, estas 2 trompetas de plata hechas a base de martillo allá en los tiempos de Moisés, la plata en la Biblia significa expiación. Es como el bronce significa en la Biblia juicio. La madera representa la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay muchas representaciones y muchos símbolos. Aquí, en el caso de las 2 trompetas, eran de plata y hechas a base de martillo. Esas 2 trompetas hechas de plata tenían 7 sonidos diferentes. Cuando usted lee Números 10:9, dice que había un sonido y era para despertar a la gente y llamarles a la guerra. Había otro sonido diferente, dice Números 10:2, y ese era para convocar al pueblo y levantar los campamentos. También el capítulo 10, verso 10 de Números dice que se tocaba con otro sonido con el propósito de convocar a la gente a las fiestas solemnes. El capítulo 9, verso 13 de Segunda de Reyes dice que las trompetas también se tocaban para coronar a los reyes. Y cuando usted lee Éxodo 19:16, dice que se tocaban en momentos cuando la gloria de Dios se manifestaba entre el pueblo. Y en Josué capítulo 6, verso 13, usted encuentra que en la destrucción de los injustos, allá en Jericó, fueron tocadas las trompetas con el propósito de acabar con Jericó y darle paso al pueblo de Israel que entraba a tomar posesión de la tierra prometida. Así que Esdras capítulo 3, verso 10 nos dice que al reconstruir los cimientos del templo de Jerusalén también se tocaron las trompetas. Así que los trompetas tenían varios sonidos y nosotros en Apocalipsis vamos a hablar de 7 trompetas con unos tremendos mensajes que no son para el tiempo de Israel allá en su época, porque ya pasó, son para nuestro tiempo. Es para el tiempo presente y el futuro que no está muy lejano. Este es un momento, hermanos, y antes de hablar de esta trompeta, acuérdense que hablamos de media hora de silencio que hubo en el cielo y ese momento de tristeza, de expectación al contemplar la gravedad de lo que va a acontecer es lo que hace que venga media hora de silencio. Ahora, yo les expliqué en su momento que no estamos hablando de media hora de reloj, sino de un tiempo breve. Puede ser unos días, puede ser un mes, 2 meses. La Biblia no especifica qué representa esa media hora. La media hora representa un tiempo muy corto comparado con la eternidad, pero no es de aplicarlo y pensar que es media hora del reloj calendario. Ahora,
Esa media hora de silencio es de un silencio angustioso, estresante. Es como la gente y el cielo diciendo qué va a pasar ahora, qué es esto tan terrible que está por suceder. Ahora que ya está a punto de caer la ira de Dios sobre este planeta, que la bestia, que es el anticristo, que el falso profeta, que es el líder religioso, que la gran ramera, que es la religión tradicional, que el diablo y sus millones de ángeles o demonios caídos van a ser lanzados vivos al lago de fuego, como dice Apocalipsis 19:20, es cuando está a punto de desgajarse los juicios de Dios, y esa es la razón de media hora de silencio, media hora de expectación. Es aquí donde empiezan con toda su fuerza todos los acontecimientos de la naturaleza, que no solo están en el capítulo 6 de Apocalipsis, que ya estudiamos en el versículo 12, donde dice la Biblia que habrá un gran terremoto, que el sol se oscurece, la luna se torna como sangre, cuando serán conmovidas las potencias de los cielos, cuando las islas serán removidas por causa de un terremoto. Todo eso que describe Joel en el capítulo 2, verso 30, tendrán su cumplimiento aquí en el desarrollo de estas 7 trompetas. Así que, hermanos queridos, por todo esto es que hay un impresionante silencio de media hora. Así que es interesante esto, van a prestarle atención a esto, porque hay momentos en la vida que el silencio habla más que 1000 palabras. Hay ocasiones cuando es mejor callar, y eso es lo que está pasando allá en el cielo. Hay un silencio impresionante. Entonces, hermano, perdón, está a punto de soltarse las 7 trompetas que representan 7 juicios de Dios. Así que en este día vamos a entrar a estudiar esas 7 trompetas, y lógicamente, hermano, empezamos con la primera, no sin antes recordarles que las primeras 6 trompetas se cumplen aquí en el planeta Tierra. Entonces, vamos a ampliar los sucesos que muy resumidamente dijimos en el capítulo 6 de Apocalipsis cuando hablamos de los sellos. Ahora, aquí en los sellos es como las trompetas son como el complemento de los sellos. Entonces, ya abriendo nuestra Biblia y entrando ya, digamos, de lleno en las 7 trompetas, entonces ya nosotros abrimos nuestras Biblias ahí en el libro de Apocalipsis y leemos el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Yo les invito para que usted en su casa abra su Biblia y estudie conmigo la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 8, mire el versículo 2, dice: vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Estoy leyendo Apocalipsis 8:2, pero luego saltamos al versículo 6, donde dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, vamos a enfocarnos ahí a estudiar la representación, el significado de la primera trompeta. Esta es una profecía, mis hermanos, apocalíptica para la edad industrial. Esta primera trompeta representa todo lo que se ha vivido, lo que el hombre ha hecho y la manera como estamos acabando con nuestro planeta en la edad industrial. Esta profecía se trata literalmente de los continentes en donde crece la hierba y los árboles, es decir, es para todo el hemisferio. La razón por la que creo que estamos viviendo esta época cuando, es decir, perdón, es decir, que estamos viendo el cumplimiento de esa primera trompeta en nuestros días, es porque la Biblia dice, hermanos, que se perderá la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Es por eso el desarrollo de la tecnología que está facilitando la explotación masiva de los recursos naturales. Hoy hay más daños ecológicos que en siglos anteriores. Yo quiero que a usted le quede claro, mis hermanos, que no es que porque es que cuando uno lee esto, algunas personas en su mente hacen la película. Entonces ellos se imaginan un ángel con una trompeta grandota
tal vez de color dorado, color amarillo, plata o de oro. Y ellos en su mente se imaginan un ángel con una trompeta grandota tocando. Inmediatamente ellos se imaginan que empieza a caer granizo, fuego mezclado con sangre. Y bueno, ¿y la sangre de dónde sale? ¿Y cómo así que el granizo y el fuego? Yo realmente no entiendo esto. Ahí donde muchas personas se vuelven locas cuando leen el Apocalipsis y les agarra el miedo y prefieren no arrepentirse ni menos leer el libro de Apocalipsis. Pero hermanos queridos, esto es, acuérdense que Apocalipsis se escribió hace 2000 años. Esto no se escribió anoche. Esta es la profecía y hoy estamos viviendo ese tiempo de la primera trompeta. Ahora, la industrialización tuvo inicios a fines del siglo XVIII en el occidente de Europa, especialmente en Gran Bretaña. En el siglo XIX se extendió a Francia, a Alemania, a Bélgica y a Estados Unidos. A principios del siglo XX se extendió hasta Japón y a fines del siglo XX se globalizó. Es lo que más está matando a todos los árboles y la hierba verde, es la industrialización. Con ese desarrollo industrial que estamos viviendo, la raza humana ha destruido billones de árboles y de hierba verde. Y esa desforestación es lo que ha desatado todos esos fenómenos naturales que han causado la muerte a millones de seres humanos. Es decir, que nos estamos autodestruyendo. No es que Dios literalmente manda granizo desde el cielo, que el cielo se abre y caen unos bloques de hielo. No es literalmente que Dios manda fuego y manda lanza desde el cielo unos baldados de sangre que se confunden con el hielo. No, mis hermanos, eso no es así. Estoy hablando del desarrollo de la era industrial y estoy diciendo que la raza humana ha destruido billones de árboles y de hierba verde a través de la desforestación. Eso es lo que está desatando todos estos fenómenos naturales que han causado la muerte a millones de seres humanos. Es decir, que nosotros mismos, no es Dios, es el hombre el que se está autodestruyendo. El calentamiento global, el granizo debido a los cambios climáticos, los huracanes y demás han aumentado cada día su frecuencia y su intensidad. No es que Dios lance fuego y granizo desde el cielo, porque es Dios, dice la Biblia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Así que no es Dios, somos los seres humanos quienes destruimos los recursos naturales y al hacerlo estamos dando cumplimiento a lo que Juan vio allá hace 2000 años en la isla de Patmos. San Juan estaba viendo todo esto, pero San Juan no está diciendo que Dios mandó esto. San Juan está contando lo que iba a pasar en estos últimos siglos por razón de la destrucción del hombre. Él no está diciendo que Dios está mandando, pero él está viendo la catástrofe que le está pasando a esta tierra por causa del hombre. Por eso, hermanos, el capítulo 8, verso 7 de Apocalipsis dice que se quemó la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Eso no se vio en los primeros siglos, sino hasta que llegó la era de la industrialización. Ahora, debido a la deforestación vino el calentamiento global y de allí los desastrosos huracanes y las temibles tempestades que producen tremendas granizadas que a su paso no solamente queman el pasto verde, los cultivos, los bosques, sino que desarraiga, acaba, destruye con todo. Mire, la mala noticia en medio de todos estos desastres es que quema la tercera parte de la hierba y de los árboles. Pero la buena noticia es que queda el 70% de la vegetación. En otras palabras, mis hermanos, Dios dijo en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hay hermanos que viven con mucho miedo, que porque se está acabando la comida, que se están acabando los árboles, que vamos a hacer, que vamos a morir de hambre, que esto se va a volver un desierto. Hermano, Dios dijo, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, o sea, la cosecha, el frío, el calor, el verano. En otras palabras, Dios no ha dejado ni va a dejar este mundo totalmente suelto y como barco a la deriva. Dios lo creó, Dios lo sostiene. Por eso es que el salmista dijo, joven fui y he envejecido
y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que por difícil que sea la situación económica, por difícil que sean los desastres ecológicos y todo lo que el hombre está haciendo con su autodestrucción, con todo y eso, Dios en su misericordia sigue proveyéndonos comida, sigue proveyéndonos bendiciones. Y repito, la mala noticia es que en toda esta era de la industrialización se va a perder y se está perdiendo la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba verde. Pero gloria a Dios que todavía queda el 70% de la vegetación. La gente hoy está metida en su mundo de metal, en su mundo de plástico, de cristal, de cemento. La gente hoy no vive sino en edificios con aire acondicionado, perdón, apartamentos sin jardines, redes digitales, vehículos, aviones, cruceros. La gente anda encerrada en una urna de cristal y la gente poca atención y no le importan los árboles, ni las plantas, ni la hierba verde. Ellos ignoran la tranquilidad y la importancia del aire puro que emanan los campos. Hoy en día toda la gente de los campos está yendo a las ciudades y hay mucha gente sin estudio que se van a las ciudades pensando que las calles pavimentadas producen yuca, plátano y comida, y resulta que en las calles pavimentadas no se produce eso, y por eso cada día la comida más escasa, porque hay menos quien labre la tierra, todo el mundo quiere irse a la ciudad, y por eso nuestras ciudades están llenas de personas mendigando, de personas sufriendo necesidades, porque no quieren trabajar el campo. Entonces, mis amados hermanos, déjenme decirles que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Dios ha prometido que con todo y eso, mis hermanos, Dios siempre tendrá su mano para sustentarnos. Así que ojalá que un día estas personas que nunca les importa el campo, sembrar un árbol, sembrar comida, sembrar una huerta, esas personas que viven todo el tiempo metidos en vehículos con aire acondicionado, en aviones, en cruceros, viviendo en edificios y que nunca se preocupan por la madre tierra, que nunca se preocupan por cultivar, por sembrar, por cuidar de todos los campos, hermano. Ojalá que un día no sea demasiado tarde para pensar en el incalculable valor de las 70,000 especies de árboles que hay en el mundo y los incalculables beneficios que ellos prestan. Son pocos los que trabajan e impulsan el sembrar y sembrar árboles que son tan necesarios y no necesarios para una sola cosa, necesarios para mucho, porque son los árboles los que traen la producción del oxígeno, son las plantas las que convierten el dióxido de carbono gaseoso y agua en oxígeno que alimentan nuestros pulmones. Son los árboles los que controlan la erosión de los terrenos. Son los árboles los que cobijan infinidad de animales, de aves y de insectos. Son los árboles y la hierba verde la que produce infinidad de alimentos para los seres humanos y también para los animales. Perdón, y también para los animales. Produce material para la construcción de muebles y de viviendas. Así que, hermanos, de los árboles se fabrica la inmensa cantidad de papel y de cartón, combustible para cocinar. O dígame, ¿quién de ustedes alguna vez no ha disfrutado un almuerzo o un sancocho? Bueno, aquí en Colombia lo hacemos, un sancocho de leña por allá en un campo a la orilla de un río. Entonces, aquí en Sudamérica se acostumbra en algunos lugares eso, y no hay cosa más linda que estar reunidos en familia a la orilla de un río y hacer un sancochito, un almuercito, una comidita para toda la familia. Eso lo disfrutamos en muchas partes de Sudamérica. Dígame, mi hermano, ¿a quién no le gusta un sistema de calefacción en clima frío? Hoy hay los sofisticados sistemas de calefacción de energía o de gas, pero la Biblia nos habla de en los antepasados, cuando acomodaban leña y en los lugares de clima frío, ellos disfrutaban tremenda calefacción a la orilla de sus casas, de sus patios. Es decir, hermano, que los árboles han sido una bendición, la hierba verde ha sido una bendición y nosotros como personas somos llamados a cuidar y a velar por el planeta Tierra. Así que ahora no solamente los árboles y la hierba verde sirven como medicina. ¿A cuántos no nos dieron un garrotazo por hacer un daño cuando estábamos pequeños y nos curaron, ¿no? Nos sirvió ese garrotazo que nos dio el papá o la mamá y nos curaron de la maldad o de hacer pilatunas y de hacer daños por ahí. Pero mire, hermano, hablando en la parte seria, la aspirina se saca de un químico que se obtiene de la corteza del sauce.
amortigua los rayos ultravioletas, dándonos sombra y frescura, embellecen el panorama del viajero que valora la naturaleza en los campos. Hay árboles centenarios, hay árboles milenarios, hay árboles que duran desde 2400 hasta 4000 años. Así que Dios bendiga la vegetación, Dios bendiga los árboles y la hierba verde, que desafortunadamente por nosotros no conocer estas historias, por no prestarle atención, por no cuidar de esta hermosa creación que estamos nosotros destruyendo con nuestra insensibilidad, nuestra ignorancia, es que el hombre está dañando el planeta Tierra. Es muy triste saber que esta profecía habla de la desaparición de la tercera parte de los árboles y de la hierba verde. Estamos hablando de los cultivos como el arroz, el trigo, la cebada, el heno, la paja, que es lo mismo. Así que, hermanos queridos, esta enseñanza ojalá nos sirva para que nosotros entremos a valorar más la creación preciosa de Dios, todos los árboles y la hierba, los campos, porque fue Dios quien lo creó y lo creó para el beneficio de los seres humanos. Ahora, cuando la Biblia dice que al abrir al tocar esa trompeta, cayó del cielo fuego y también sangre y granizo, déjeme decirle, hermano, que los rayos destrozan los árboles. Cuando habla de fuego, no es que cae fuego literal del cielo, no es que Dios manda una lengua del fuego, está hablando de los rayos que al caer sobre los árboles encienden los bosques, los prados, los cultivos, cobra la vida de muchos seres humanos. Por eso es que la Biblia dice que no solamente hay fuego, sino que también hay granizo y también hay sangre. Entonces, ¿por qué hay fuego? Porque cuando hay granizada hay tormentas. Las tormentas emiten los rayos que caen sobre los bosques y encienden los bosques. Ahí está cumpliéndose esa profecía de que del cielo cayó fuego. No es que cae fuego literal del cielo, son los rayos que caen sobre los bosques y los árboles y los encienden. Y cuando dice que también cae sangre, pues lógicamente la sangre de los animales y de muchas personas que mueren, víctimas de los rayos, víctimas también de las granizadas y de todas esas demás cosas. Así que, hermanos queridos, esto cobra la vida de muchos seres humanos. Inclusive estadísticas dicen que en Estados Unidos caen un promedio de 25 millones de rayos por año, en donde mueren un promedio de 73 personas calcinadas por rayos. Los vientos y las fuertes lluvias producen derrumbes que arrasan cultivos y acaban con la vida de muchos seres humanos. Ahora, eso sin contar, mis amados hermanos, los fuegos que producen los volcanes, los incendios que producen los pirómanos, los fuegos que se producen por accidentes o descuidos, los incendios que producen los agricultores para recoger el producto. Muy frecuentemente se ven las inmensas hectáreas de caña de azúcar que queman, especialmente aquí en Colombia, en el valle, que son muchos kilómetros solo de pura caña. Y es muy triste porque cuando la caña ya llega a su punto de ser cortada, las queman hectáreas, pero no son 4, ni 5, ni 50 hectáreas, son 300, 500 hectáreas en pura caña que queman. Entonces, para que luego que la queman, la cortan y la procesan para vender el azúcar y llevarlo a los países más ricos y pues lógicamente también a nuestros países. Pero mis hermanos queridos, todas esas quemas que hacen, esas inmensas hectáreas de caña de azúcar que queman, hermano, y que luego la cortan allá en los ingenios, es lo que está haciendo que nuestro mundo se esté deteriorando de esta manera. Lo mismo sucede con los incendios que produce, por ejemplo, Cartón Colombia. Aquí hay empresas que llaman Cartón Colombia para que ellos van a cultivos de árboles, pero son cantidad de hectáreas. Ellos pues cortan la madera y la transportan a lugares de procesamiento. Los gigantescos incendios que produce el ejército en esos encarnizados bombardeos en las montañas de los países en guerra. Así que es el hombre, por eso la Biblia dice que la tierra se quemó y los árboles y la hierba verde en un 30%. La profecía apocalíptica dice que al tocar la primera trompeta hubo granizo, fuego mezclados con sangre. Por lógica se entiende, mis hermanos, es la sangre de los seres humanos, es la sangre de muchos animales que mueren por esos fenómenos de la naturaleza.
Aquí, por ejemplo, en Colombia, a veces tenemos sectores del país donde hay impresionantes veranos y a veces hemos visto por la televisión cómo cantidad de hectáreas se quema porque una persona pasó y tiró una colilla de cigarrillo, un fósforo y hubo un tremendo incendio, hectáreas que se queman y cuando ya todo se quema, a veces han pasado por la televisión cantidad de animales totalmente achicharrados, inmensas serpientes en esos bosques que no alcanzaron a salir y murieron quemadas y aparecen ahí en las imágenes de televisión todos esos animales achicharrados por causa de esos incendios. De manera, mis hermanos, que todo esto, cuando la Biblia dice que cae fuego mezclado con sangre, es la sangre de estos animales que mueren en estos incendios y en estas granizadas. Ahora, no solamente los animales, pero también muchos seres humanos que mueren por estos fenómenos de la naturaleza. Es lo mismo que pasó, hermano, con la plaga de granizo en Egipto. Cuando usted lee Éxodo capítulo 9, versículo 13, dice que Dios le habló a Moisés y le dijo a Dios: Moisés, agarre a todo el pueblo judío, váyase a Gosén, enciérrese, que todo el mundo obedezca, porque voy a enviar una granizada sobre todo Egipto. Así que no respondo por el que quede afuera. Y claro, mucha gente creyó y encerraron los ganados, se encerraron ellos, reforzaron los techos de las tiendas o de sus casas, hermano, y gloria a Dios, nada les sucedió, nada les pasó. Pero hubo gente que no creyó y la Biblia dice que Dios envió una granizada y el texto dice ahí en Éxodo capítulo 9, versos 13 al 26, especialmente el verso 18, dice que Dios envió granizo supremamente pesado. Entonces, imagínense los bloques de hielo que cayeron, ¿no? Cuando las nubes, en lugar de derretirse en un aguacero, cayeron en bloques de hielo y hielo muy pesado. Y hermano, perdón, como decimos nosotros aquí en Colombia, descalabró a más de uno. No solamente los animales, sino los egipcios, o sea, los hirió, los mató. Los que no creyeron ese anuncio de Moisés y dejaron sus ganados en el campo, el granizo no solamente los hirió, sino que mató a muchos animales y personas. Destrozó, dice la Biblia, la hierba del campo y desgajó los árboles del país. El granizo cayó mezclado con fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se vieron los bloques de granizo, también se vieron los rayos. Y los rayos fueron los que produjeron los incendios, porque como ya les dije, cuando los rayos caen, carbonizan personas, la prenden, o prenden un árbol, o prenden un territorio donde hay cultivos. Así que no fue que cayó fuego literal del cielo, sino que los rayos que cayeron junto con la granizada produjeron ese fuego. Ahora, produjeron muchos incendios, muchos animales y personas murieron calcinados o electrocutados por esos rayos. El granizo fue literalmente mezclado con sangre, ya que tanto hombres como bestias fueron heridos y muertos al ser impactados por esos bloques de hielo. La hierba y los árboles fueron destrozados, dice el versículo 25. Así que, hermanos queridos, todo esto que vivió Egipto en su momento, en los tiempos de Moisés, se va a volver a repetir. Ahora, ya lo estamos viviendo. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que esto es un proceso. Nosotros estamos viendo cada día más el deterioro de la desforestación de nuestras tierras, de nuestros campos, de nuestros árboles, pero esto va a llegar un ultimátum. Esto va a llegar un momento cuando será invivible, será desesperante. Por ahora todavía no, pero ya esta primera trompeta ha tenido y está teniendo su cumplimiento y se refiere, como ya les dije, a la época o a la era industrial. Ahora, ¿se imagina usted, hermano, si hoy en día estas granizadas y estos huracanes y estas tempestades han hecho tantos daños, hermano? ¿Usted se imagina, hermano, cómo será aquel día cuando el Señor haga sonar la primera trompeta? Esos daños por estos fenómenos de la naturaleza se han visto toda la vida, pero nunca con tanta intensidad y con tantos estragos como hoy en día. Y aquel día será el acabose, será lo peor, será como el fin, será como sellar con broche de oro lo que Dios ya había dicho y lo que se ha venido cumpliendo a través de décadas. Ahora, desde los días del apóstol Juan, allá en el año 100 después de Cristo, que fue el que escribió la visión del Apocalipsis, hasta el siglo XIX,
el mundo estaba cubierto de inmensos bosques. No había tanta situación de desforestación como la que estamos viviendo hoy. Había cantidad de selvas vírgenes, de vastas llanuras. Para el apóstol Juan, ver todo eso en la visión del Apocalipsis, eso debió ser terrorífico. Yo creo que Juan tuvo que haber luchado mucho en su mente y en su espíritu para decir, Dios mío, todo esto que yo estoy viendo, esto va a pasar. A la tierra le va a pasar todo esto. Señor, ¿no será que yo estoy loco? ¿No será, Señor, que me estoy imaginando, que estoy alucinando? ¿No será, Señor, que yo me desquicié mentalmente? ¿O realmente esto es cierto, Señor? ¿Va a pasar todo esto? Yo creo que él tuvo que haber visto toda la visión del Apocalipsis con los ojos desorbitados, aterrado de todo lo que este mundo iba a vivir después de unos siglos más adelante. Ahora, mis hermanos, yo imagino las noches que el apóstol Juan pasaba pensando en todo lo que había visto, en todas estas cosas que Dios le estaba mostrando allá en la isla de Patmos, en todo lo que iba a acontecer aquí en esta tierra. Porque, hermano, hace 2000 años esto era inimaginable. Nadie pudo pensar que nosotros llegáramos a tal extremo. Lo triste de la historia es que hoy estamos viviendo una realidad, que lo que era un sueño, una visión, que lo que era una revelación de Dios para Juan hace 2000 años, hoy es una realidad. Hoy nosotros que vivimos esta última generación lo estamos viviendo muy triste y desafortunadamente. Así que, hermanos queridos, y lo más tremendo no es eso, hermano, es que cada día esto será peor. Mire, hermano, Rusia conserva solo el 20% de sus bosques. Estados Unidos conserva solo el 5% de sus bosques. En Haití ya no hay bosques. Esa es la razón de tanta pobreza, de tanto desabastecimiento de comida y de sus múltiples enfermedades, porque acabaron con la vegetación, acabaron con los árboles, acabaron con la hierba. Así que, hermanos, la gran selva amazónica, que es el principal pulmón del hemisferio occidental, está siendo destruida. Así que, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso le estoy diciendo que cada día esto será peor. Y nosotros, mis hermanos, no esperen literalmente que un ángel va a sacar una trompeta largota amarilla y va a tocar y esto se va a venir encima sobre la tierra. Ya lo estamos viviendo y ojalá que estoy siendo claro en la manera como le estoy explicando estas cosas. El cumplimiento de esta profecía ante nuestros ojos, mis amados hermanos, comprueba la inspiración del libro de Apocalipsis. Es tan evidente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al menos que nuestros ojos estén tan vendados que no podamos ver esta inmensa realidad. Así que la invitación en este día es para que acudamos a la sombra del Omnipotente, para que nos refugiemos en sus brazos, para que podamos buscar a Dios y ser salvos de esta perversa generación. Es tiempo, mis hermanos y amigos, de arrepentirnos, de bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es tiempo de preparar nuestra maleta como las 5 vírgenes prudentes que esperaban al esposo con sus lámparas listas y con aceite suficiente. Así que hoy en día, si hay momento en la historia cuando necesitamos ser fieles a Dios y buscar al Señor y esperar su segunda venida, es hoy, para irnos con Él antes que este mundo se acabe de desmoronar por completo. Es tiempo de levantar las manos caídas, de fortalecer las rodillas paralizadas, de llenarnos con el Espíritu Santo, nuestros corazones apocados. Es tiempo de volver al calor de la palabra. Es tiempo de volver a creer en Dios, de consagrar nuestras vidas a Dios, de estar en pie esperando aquel gran día del rapto de la iglesia que ya se asoma como un botón en flor. Así que, mis hermanos, espero que esta enseñanza de la primera trompeta haya quedado clara en su mente y en su corazón. Si el Señor nos presta la vida, la próxima semana estaremos hablando de la segunda trompeta. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes en este día. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por esta enseñanza en esta hora, esta introducción también que nos hacía recordar del programa anterior que tuvimos y realmente que van, como se dice, de la mano, porque si no, no sabemos lo que hablamos en el programa anterior, no vamos a saber, no vamos a entender ciertas cosas en estos siguientes capítulos. Pastor, nos llegan preguntas de WhatsApp y dice la primera, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para las batallas? ¿Nos podría explicar ese texto, pastor?
Hermana, es muy sencillo. El apóstol San Pablo está hablando a la iglesia, a los líderes, de nosotros ser claros en lo que predicamos, en lo que decimos. Cuando nosotros tenemos como iglesia una responsabilidad muy grande de ganar las almas, pero tenemos que ser muy claros en lo que decimos a la gente. Hoy en día, el gran problema de muchas iglesias es que ya les da miedo decirle a la gente que están pecando, que está haciendo mal. Por ejemplo, la Biblia me dice que un día Juan el Bautista no tuvo pelos en la lengua, como decimos popularmente nosotros en Colombia, para decirle a Herodes, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Y era el rey Herodes. Así que Juan el Bautista le cantó en la cara la verdad, le dijo que era un adúltero, que estaba viviendo con la esposa del hermano, así que eso le costó la muerte, porque la Biblia dice que Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Así que a veces hay personas que nos quieren cortar la cabeza cuando decimos cosas duras, cuando le decimos a la iglesia o a un hermano cosas difíciles. A veces hay gente en la iglesia que vive totalmente ajena y su vida cristiana es de muy mal testimonio, su vida cristiana es un desastre. Y a veces un hermano de oración, un hermano de fe, el pastor, un líder, le llama la atención y esa persona se enoja, se molesta, se va de la iglesia. Es sencillamente porque no quieren oír palabra de Dios, no quieren arrepentirse. Y hermanos queridos, cuando el Señor le dijo, cuando Pablo dijo a la iglesia, si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se arrepentirá? Lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que ser claros en lo que predicamos, claro en lo que decimos a la gente, para que la gente no tenga excusa, para que la gente se arrepienta, busquen a Dios y no ponernos a dar vuelta, porque a veces por no perder una amistad, por no ofender a alguien, preferimos no decirle nada y la persona nunca se corrige. Como iglesia, de buenas maneras, con un buen espíritu, con sabiduría, somos llamados a exhortar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, exhorta, predica a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina y el Señor te dé entendimiento. Así que, hermanos, el sonido que estamos dando debe de ser claro. Por eso, ¿qué sonido le está dando usted, mi hermano, a su familia? Si la familia lo ve a usted dando mal testimonio, si la familia lo ve a usted pues viviendo una vida como inconverso, usted es una trompeta, usted está dando un sonido incierto, usted está dando un sonido que no es para su familia, porque la gente está diciendo, pero mire, yo tengo un tío, yo tengo un hermano, yo tengo mi mamá, mi papá que son evangélicos y hacen esto y hacen aquello. Entonces, ese sonido que usted está dando con ese mal testimonio es un sonido incierto. La persona no va a arrepentirse, no va a buscar a Dios porque lo va a usar a usted o a mí como excusa. Entonces, tenemos que ser claros en lo que decimos y en lo que vivimos para dar un mensaje claro al mundo. Amén, amén, pastor. Gracias por esa respuesta. Pastor, otra pregunta dice, ¿por qué la Biblia usa el incienso para representar las oraciones de los santos? Lo que pasa es que el incienso era una especie aromática que durante todo el Antiguo Testamento se quemó por orden de Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo en el desierto, posteriormente cuando Salomón edificó el primer templo en Jerusalén, uno de los requisitos, no solamente en el tabernáculo del desierto, sino en el templo de Jerusalén, era que tenía que haber en el lugar santo los panes de la proposición, que era el alimento de los sacerdotes, el altar del incienso, y también el candelero de oro que permanecía encendido las 24 horas del día. Entonces, ese altar del incienso, quemaban incienso todo el santo día y toda la noche, porque era como un perfume grato a los ojos de Dios. A Dios le gustaba el incienso, era como, la Biblia lo llama la ofrenda de la tarde. Entonces, como a Dios le agradaba su olor, si hay algo que a Dios le agrada, es la oración de la iglesia. Cuando oramos, a Dios le gusta hablar con nosotros. Es como cuando a una persona le gusta hablar con un amigo, le gusta hablar con la novia, le gusta hablar con alguien que aprecia, que le cae bien, que le gusta. Entonces, hermano, lo que Dios quiere es que Dios quiere siempre hablar con nosotros. Ojalá que nosotros queremos hablar con Dios. Entonces, orar es como un perfume grato. A Dios le gusta el perfume de la oración y por eso usó el símbolo del incienso para aplicarlo a las oraciones de los santos. Amén, amén, pastor. Pastor, otra pregunta dice, pastor, hablando del incienso, en Levíticos capítulo 10,
versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Nos puede explicar este verso, pastor? La razón, hermana, es que ellos eran sacerdotes y ellos eran hijos del sumo sacerdote. Y el pecado no estuvo en agarrar el incienso o el incensario. El pecado es que dice que ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó. Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿en qué consistió el pecado? ¿Por qué a Dios le molestó y los mató? Porque ellos se metieron donde no tenían que estar. Ellos no tenían por qué ofrecer incienso. Era el trabajo de los sacerdotes y ellos eran personas descalificadas para hacer ese sacrificio. Así que ellos se atrevieron a hacer un trabajo sacerdotal que, aunque ellos lo eran, no estaban autorizados. Dios los rechazó y por hacer lo que Dios no les mandó, en eso consistió el pecado. A ellos les pasó lo mismo que a Saúl. Saúl ofreció un sacrificio y resulta que los sacrificios los hacían eran los profetas o los sacerdotes, no los reyes. Los reyes no podían hacer sacrificios ni quemar incienso, porque ese era el trabajo de los sacerdotes o los profetas. Así que él hizo algo que Dios no le mandó y por eso Dios le quitó el reinado. Eso nos muestra que Dios es celoso y que uno no se puede meter donde no lo han llamado. Mire, esa es una buena enseñanza para decirle, por ejemplo, a los líderes de una iglesia. Yo aquí enseño a los líderes de la iglesia que ningún líder tiene la autoridad de pararse en el púlpito a regañar la iglesia. Que un líder se pare a regañar o que un líder ponga en disciplina a una persona, ese no es trabajo de los líderes, ese es el trabajo del pastor. Entonces, cuando un líder quiere pasar por encima al pastor y hacer cosas que son el trabajo del pastor, tiene un problema y se puede meter en camisa de 11 varas. Se puede meter en un problema grave con Dios, porque están haciendo cosas que no le corresponden. De manera que el pecado de Nadab y Abiú fue que ellos ofrecieron fuego extraño, algo que Dios no les mandó. Inclusive hay predicadores que usan esa porción bíblica para hablar de toda esa música moderna que hoy se canta en las iglesias, todos esos géneros mundanos de rap y esa música que no tiene un mensaje espiritual, sino que entonces la gente a veces por ponerse a la moda y por llamar jóvenes a la iglesia, a veces usan ciertos géneros de música que eso no engrandece a Dios, que eso trae a la memoria las letras de unos discos mundanos que lo que hace en lugar de bendecir a una persona es llevarla a pensar en las letras del disco mundano que la persona se sabía. Entonces, hay ciertos géneros de música que la iglesia no debería de usar porque suenan como un fuego extraño. Amén, amén. Tremendo, pastor, porque esta pregunta es, la verdad que es, la respuesta que usted ha dado es muy interesante porque usted decía, ¿no? De que en ese tiempo era incienso, ¿no? Ahora se podría decir que a lo mejor muchos hermanos, no estoy diciendo que en nuestra iglesia, ¿no? Pero sucede en casos que yo alguna vez he escuchado o he visto, es que dicen muchas veces, el pastor dice y a lo mejor el pastor no dice nada o el pastor me ha mandado porque él no puede. Eso suele pasar, no lo sé si estoy mal. Ajá. O sea, realmente, hermano, la persona no puede tomar la posición de un pastor. El pastor tiene un ministerio, tiene una unción y eso hay que respetar. Y hay ciertas cosas que solo es el trabajo del pastor. Mire, eso es como las parejas. Cuando uno habla en consejería matrimonial, yo, por ejemplo, siempre les digo a las parejas, yo le digo, mire, hermana, usted es una mujer casada. Cualquier otra mujer le pueda lavar la ropa, plancharle una camisa al esposo, puede hacerle un sándwich, puede atenderlo de esa manera, pero la única que puede atender su necesidad fisiológica, su necesidad sexual, es usted como esposa. Entonces, hay ciertas cosas en una pareja matrimonial que cualquiera puede hacer, pero hay ciertas cosas que solamente tiene la autorización de hacerlo la esposa o el esposo. En las cosas de Dios en la iglesia también hay ciertas actividades, hay ciertas responsabilidades que son el trabajo del pastor y no de ninguna otra persona. Entonces, la persona tiene que tener cuidado de no meterse a ofrecer fuego extraño y hacer algo que Dios no le ha mandado. Amén, amén, porque las consecuencias son tremendas, porque luego vemos el caso de Saúl, ¿no? Que usted explicaba antes, pastor
Pastor, otra pregunta y dice, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pastor, ¿esto de escuchar el sonido de trompeta es literal? No, mana. Por eso le estaba yo diciendo en el desarrollo de la enseñanza que algunas personas se imaginan a un ángel sacando una trompeta larga, amarilla o blanca y sonando y ya. Allá por una esquina por donde el sol se está ocultando, yo vi un ángel con una trompeta largota tocando. Eso no es así, no. Cuando la Biblia dice que a la final trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, eso está hablando del rapto de la iglesia. Porque cuando el Señor levante su iglesia, la Biblia, perdón, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos en ese momento seremos transformados. Es decir, cuando la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que en un parpadeo, en un momento usted no va a morir físicamente. La única manera que nos salvamos de morir físicamente y de que nos lleven a un cementerio es si cuando el Señor venga estamos vivos. Si cuando el Señor venga estamos vivos, no tendremos que morir físicamente. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Es decir, que este cuerpo inmediatamente dará una vuelta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y será transformado ya en un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso. A pesar de ser, a partir de ese momento, ese cuerpo no volverá a sentir hambre, ni sed, ni se volverá a enfermar, ni se volverá a envejecer. Los defectos físicos van a desaparecer, no van porque es que los cuerpos resucitados son cuerpos inmortales, o sea que no vuelven a morir, son cuerpos perfectos, eso significa que no tienen defectos físicos, son cuerpos gloriosos. ¿Qué significa? Que no están atados por las necesidades de aquí, es decir, no necesitan dormir, ni comer, ni descansar, por eso se llama cuerpos gloriosos. Nuestros cuerpos, si cuando el Señor levante la iglesia estamos vivos, estos cuerpos serán transformados en un cuerpo así, sin necesidad de ver muerte. Por eso, lo único que nos salva de ir al cementerio es que el Señor viniera por su iglesia antes de morir. Amén, amén, pastor, tremendo. Nos salva de ir al cementerio y de comprar la caja, el ataúd, digo. Pastor, otra pregunta, dice, en Números capítulo 10, versículo 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, lo harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Qué representa aquí el número 2 y la plata? Eso es lo que yo dije al comienzo de la enseñanza. Es más, yo les leí Números capítulo 10 y yo les expliqué que Dios le mandó a Moisés a hacer 2 trompetas de plata. Yo les dije que la plata en la Biblia representa expiación, así como el bronce representa juicio, como el oro representa la divinidad. La plata, esas 2 trompetas de plata, la plata en la Biblia representa expiación. Y esas 2 trompetas eran hechas a base de martillo. O sea que Dios no permitió, Dios dio la orden de que esas trompetas no las pulieran. No eran trompetas bonitas, lisitas, bien hermosas, sino trompetas ordinarias. Trompetas, digamos, hechas a base de martillo. O sea que al hacerlas con martillo quedaron todas arrugadas, quedaron todas peladas, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere, es que con Dios nosotros seamos transparentes. Jesús fue moldeado a base de martillo. Jesús recibió yo no sé cuántos golpes en su cuerpo en la cruz del Calvario. De manera que eso tiene un significado. Ahora, esas trompetas a base de martillo era para que diera un sonido más nítido, un sonido más fuerte. Y como ya les dije, con esas trompetas habían 10 melodías diferentes. Cuando tocaban una cierta melodía, era para reunir a todos los soldados de guerra. Cuando tocaban otro tipo de melodía, era para convocar a las asambleas y a las fiestas solemnes. Cuando había otro tipo de sonido, siempre con las mismas 2 trompetas. Lo que hacía la diferencia eran los sonidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, en los pueblos pequeños, hay una costumbre. Todos los días a las 12 del día
suena una sirena que la oye todo, pues en los pueblos pequeños, suena una sirena que la oye todo el pueblo. Entonces la gente cuando oye esa sirena dice, ah, son las 12 del día. Ellos ya saben que todos los días en punto a las 12 esa sirena suena. Pero esa misma sirena, cuando la hacen sonar 2 veces seguidas, suena un ratico, para, vuelve y suena, la gente dice, ay, sonó 2 veces, o sea que hubo un incendio en el pueblito, en alguna parte hubo un incendio. Cuando suena 3 veces, la gente dice, ay, hubo un accidente de tránsito en alguna calle del pueblito. Entonces, de acuerdo a los sonidos, la gente sabe qué pasó en el pueblo. Entonces, con el sonido de estas trompetas, la gente sabía, de acuerdo al sonido que daban, a qué era que los estaban llamando. Amén, amén, pastor, tremendo. Y bueno, y hoy en día se sigue haciendo eso realmente, pero de otra manera. Ajá. Es Pas- como hoy, hermana, mire, todo lo que estamos viviendo hoy, las profecías, toda esta maldad que estamos viviendo, todos estos desastres ecológicos, todas estas situaciones tan terribles que vive nuestro mundo, esta pandemia, todo esto son trompetazos. Este es el sonido de las trompetas diciéndole al mundo que la venida del Señor está cerca. Estas trompetas, estos acontecimientos le están diciendo a la iglesia que se prepare, que dejen de vivir carnalmente, que busquen más a Dios, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, no son trompetas literales, son acontecimientos que son como una trompeta anunciándonos que la venida del Señor está muy cerca. Amén, amén. Es como la voz de Dios a través de todas esas cosas, como Ajá, recordar. claro que sí. Bueno, pastor, esa era la última pregunta, pastor. Muchas gracias por habernos compartido y enseñado acerca de este tema que hemos empezado hoy y que continuaremos, hermanos y amigos. Así que no se vayan a perder esta serie que estará muy tremenda. Pero, pastor, queremos, antes de despedir el programa, saludar a hermanos y amigos que estuvieron conectados con nosotros. Saludamos a Amparito, Judith, Margarita, Janet, Pablo, María Eugenia desde Colombia, Karina, María, Paula, Fidelia, J.E. Pellazagua, Pastora Erlinda Zócola, Girka, Reina, Victoria, Ismael, Irwin, Pedro, Guerra Yarita, Gloria, David, Rita, Tania, Beatriz, Vitalia y Sandra. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente. Pastor. Igualmente, aprecio y agradezco a cada uno de los que estuvieron ahí conectados, recibido esta enseñanza con mucho aprecio, un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer volver a retomar las clases y esperamos con la ayuda del Señor poder continuar. Amén, amén. Pastor, ¿nos puede dirigir con oración para cerrar esta transmisión? Claro que sí. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por sus bendiciones, gracias por esta palabra que hoy hemos retomado, Señor, para bendición de muchas personas, de muchas familias. Bendice, Señor, la vida de cada persona que ha sacado su tiempo y que ha sacrificado su descanso ahí en su hogar para estar atento a cada una de las enseñanzas, de las palabras y de este tiempo. Bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, a nuestros hermanos allá en España y en los alrededores. Bendígales, déles una buena noche, una noche de paz y de tranquilidad, que puedan descansar bajo la poderosa mano del Señor con sus familias. Y en otros lugares, Señor, donde la gente todavía está laborando por ser todavía de día, luego que usted bendiga a todo el pueblo de Dios, a los amigos simpatizantes y sus familias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amén, pastor. Muchas gracias una vez más. No se vaya a ir, pastor. Ahora nos quedamos con usted. Despedimos el programa y nos quedamos con usted. Ok, gracias, hermano. A todos nuestros queridos hermanos y amigos que estuvieron conectados, les esperamos mañana en nuestra transmisión. Bendiciones.